Los mercados y las acciones no paran de caer, las criptomonedas también acompañan la caída, estamos viendo que comenzó el año, todas están en negativo y vamos a ver cómo podemos aprovechar este mercado bajista, esta corrección que estamos teniendo en los mercados y además de eso vamos a ver un resumen de cómo llegamos hasta acá para entender el contexto de las situaciones o los eventos que se fueron dando, vamos a hacer un resumen muy rápido de esto para entender el contexto de cómo llegamos a esta situación de hoy, cómo fue que empezamos la pandemia y demás y vamos a ver al final cómo protegernos de esto, es decir, cómo podemos encontrar una cobertura o ver qué se puede hacer en un mercado bajista o correctivo, que ya mencionamos en videos anteriores que los mercados bajistas suelen durar mucho menos que los mercados alcistas, así que hay oportunidad de mercado, pero tenemos que estar atentos y obviamente ver cada uno lo que puede hacer. Más que nada para entender cómo encarar el mercado, es decir, cómo podemos armar estrategias de inversión o estrategias de trading para aprovechar al máximo y recordemos que luego cuando retoman los mercados alcistas suelen ser muy bull, suele ser rallies alcistas que hacen bastante dinero, por lo tanto hay que estar atentos y es un buen momento para aprovechar todo esto. Así que veamos esto en el video de hoy, yo les voy a comentar lo que yo hago y ustedes luego obviamente usan su criterio. Antes de comenzar me gustaría que si te gusta este tipo de contenido le des un clic al botón de me gusta, que eso ayuda a que el video se muestre mucho más y también si me dejas un comentario me ayuda a saber qué tipo de videos quieren ver ustedes. Por otro lado, si no estás suscrito, dale clic al botón de suscribirte y si activas la campanita vas a recibir notificaciones cuando subimos nuevos videos, que lo hacemos todos los días. Ahora, comencemos con el video. Recordemos que antes de la pandemia empezábamos con un mercado bastante alcista en enero. Recordemos esto fue en enero 2020, llegó la pandemia, tuvimos febrero del 2020 una fuerte caída muy violenta en todas las acciones, inclusive también en Bitcoin. Y luego de eso empezó un periodo de recuperación. ¿Qué pasó acá? Tuvimos unos días donde hubo caídas fuertes, una caída que fue con literalmente una recuperación en V, es decir, que formó una forma de V en el proceso de caída y luego rebote al alza. Y lo que tuvimos fue que el gobierno de Estados Unidos en particular empezó la estimulación con los paquetes de estímulo, donde comenzó a imprimir bastante billete y empezó con los famosos paychecks. ¿Qué sucedió con esto? Esto lo que hizo fue inundar el mercado de billetes de dinero, de capital, que terminó yendo al mercado de acciones en parte y eso hizo que se cree un rally alcista fuerte. ¿Por qué sucede esto? Lo que sucede es que todo el mercado de acción, todo el dinero que empezó a llegar a las manos de la gente comenzó a volcarse mucha parte en el mercado de acciones y de criptomonedas y esto hace que suba la demanda de criptos y de acciones, por lo tanto hace que suba el precio porque hay presión compradora. En todo este periodo lo que tuvimos fueron todas grandes subidas, de hecho el 2020 sabemos que muchos aprovechamos mucho este rally, hicimos mucho dinero, se creció bastante en términos de capital, porque tuvimos un rally muy importante en casi todos los mercados. Ahí fue bastante aprovechable. Luego, ¿qué tuvimos? Durante todo este periodo fue bastante bueno, el 2020 en general fue muy positivo, comenzó el 2021, ¿qué tuvimos en este periodo? Tuvimos periodos donde había alguna que otra noticia mala, pero nada particular que moviera los mercados, sí hubo un pequeño periodo de corrección donde había algunas correcciones menores, pero nada que moviera el mercado para decir esto es negativo. En este momento ya empezábamos a tener a los primeros analistas, algunos youtubers también decían que se venía la corrección, que estos máximos constantes de romper nuevos máximos ya tenía que parar en algún momento. Y lo que hay que tener en cuenta acá, gente, es que no tiene sentido decir que esto va a caer o esto va a caer si no hay un buen timing. ¿A qué me refiero con esto? Todo este periodo del 2021 donde había mucha gente o muchos analistas que comentaban que el mercado en cualquier momento metía una corrección, estaban empezando a jugar shorts a varios activos, a varios índices y perdieron mucho dinero haciendo shorts a esos índices por un mal timing. El timing es muy importante y cuando me refiero a timing, lo que digo es encontrar el momento justo, o mejor dicho, el momento justo no es tan fácil de encontrar, es decir, nunca vamos a encontrar el máximo y si lo encontramos va a ser de suerte, pero sí el rango en el cual se va a dar ese máximo o ese mínimo antes de comenzar una corrección o un rally. Entonces, al decir que esto va a caer o demás, no tiene sentido si tuviste un año entero diciéndolo y luego terminó cayendo después de 2 años. Entonces, esto hay que tener un buen timing, hay que estar atentos, hay que aprovechar los momentos, porque durante el 2021 se aprovechó mucho el mercado y todos lo sabemos, los que siguen este canal. Ahora, ¿en qué estamos hablando? ¿Qué pasó luego de esto? Lo que tuvimos acá es que tuvimos un primer evento fuerte que empezó a meter dudas en el mercado. Tuvimos el evento de Evergrande, que no podía pagar sus deudas, una compañía gigantesca de China, y ahí empezó a sacudirse un poquito el mercado, ya empezaba a notar índices de cayendo, esto afectaba al mercado en general, es verdad que es una empresa muy grande, por lo tanto
genera esa incertidumbre que una empresa tan grande pueda quebrar. Luego empezamos a tener noticias de, por ejemplo, por el lado de las criptomonedas, que China empezaba a banear las criptomonedas, el minado de criptomonedas y demás. Estas noticias volvieron a afectar negativamente. Empezamos a tener noticias negativas en términos de regulaciones en lo que es el mercado de criptomonedas. Luego empezamos a tener una pequeña recuperación luego de esa caída, donde empezaba a oscilar un poco, pero empezamos a notar que el mercado en general estaba muy sensible a lo que serían las noticias. Una noticia mala hacía caer el mercado fuertemente. Esto empezaba a dar unos primeros indicios de que teníamos un mercado bajista aproximándose, porque recordemos que en mercados bajistas la volatilidad aumenta y esto hace que cualquier noticia haga mover el precio fuertemente, haciendo liquidaciones de cuenta que terminan yendo para abajo. Ahora, luego de esto, cuando empezamos a tener una recuperación, apareció de nuevo la variante Omicron. Esto volvió a pegar fuertemente en la economía, haciendo que haya miedo e incertidumbre nuevamente y comenzó a bajar levemente. Tuvo otra pequeña corrección de mercado y volvimos a ver que hay hipersensibilidad a las noticias. Junto con la variante Omicron también tuvimos el tema de la guerra Ucrania-Rusia, que también obviamente afectó al mercado y empezaban a ver las noticias alrededor de esto. Noticia positiva, noticia negativa, noticia positiva, noticia negativa. El mercado haciendo zigzag, zigzag, pero nada mostrando demasiado indicio para ir al alza. Ahí es como ya comenzábamos a decir en el canal que hay que estar atentos, no hay que buscar posiciones long tan fácilmente, y si se hace posiciones long, hacer de corto plazo, y bueno, eso fuimos hablando en el canal constantemente, comentando qué se podía hacer. Luego de esto empezamos a ver también noticias de inflación creciente, esto ya venía del año anterior inclusive, de miedo o pronósticos de alta inflación, particularmente en Estados Unidos, lo cual la Fed empezaba a hacer esos primeros pasos o primeros comentarios sobre subir las tasas de interés. Esto de subir las tasas de interés ya empezaba a afectar fuertemente al mercado en términos fundamentales. Hicimos varios videos hablando de cómo afecta la tasa de interés, pero básicamente, vamos a comentarlo rápidamente acá, es sacar dinero de la economía, frenar la economía, enfriarla para bajar la inflación. Subir la tasa de interés implica aumentar el costo de pedir prestado dinero, y si aumentas el costo de pedir prestado dinero, esto hace que las empresas no se financien tan fácilmente. Si no se financian tan fácilmente, no buscan empleados, no hacen emprendimientos y también baja su perspectiva de crecimiento, lo cual hace que también sus acciones valgan menos. Las acciones se descuentan a una tasa mayor también, lo cual también afecta, y así sucesivamente. Entonces, esto comenzó a tirar el mercado abajo fuertemente y volvimos con hipersensibilidad en las noticias con respecto a esto. Cada vez que había la más mínima duda de que la FOMC iba a subir las tasas, los tipos, esto hacía que el mercado cayera fuertemente. Si no pasaba eso, el mercado recuperaba fuertemente el mismo día, pero de nuevo, hipersensibilidad a las noticias, primer signo de mercado bajista. Entonces, ahí tuvimos ya esto. Luego, más cercano a las fechas de que estamos ahora, tenemos la crisis con Terra, el UST, la stablecoin, que esto hizo crear un paradigma, o mejor dicho, un ambiente de desconfianza extrema frente a las criptomonedas, miedo, incertidumbre, que recordemos que el capital corre de esto. El capital corre de la incertidumbre, por lo tanto hubo un gran drenaje de capital en el mercado de cripto, muchas ventas que hicieron caer el mercado fuertemente. Ahora, tenemos que el mercado está muy atento a lo que son las meetings de la FOMC para ver si hay suba de tipo de tasa, si hay suba de tasa de interés, y esto hace que tengamos hipersensibilidad. Ya el mercado, el S&P, los índices en general del mercado están cayendo fuertemente al comienzo de año, así que ya dan indicio de un mercado bajista, y además tenemos que hay que esperar el PBI de Estados Unidos a ver cómo sale en este cuatrimestre y ver qué resultados tenemos para que decir oficialmente estamos en recesión y mercado bajista. ¿Y qué podemos hacer en estos mercados, en este proceso correctivo? Recordemos que, como dijimos varias veces en el canal, los mercados correctivos o de bear markets, si quieren llamarlo así, son mercados que duran poco, en el sentido de que duran mucho menos que los mercados alcistas o de bull markets. Y en este caso lo que podemos hacer, y lo que yo voy a hacer particularmente, recordemos que yo acá siempre hablo de lo que yo hago, cada uno luego hace lo que quiere, yo les comento lo que yo hago. Esto es de forma de entretenimiento y no es asesoramiento financiero. Yo lo que hago acá en este caso es, en casos de que vea que haya trades de corto plazo posibles, de bajo riesgo, los realizo, siempre operando intradía o a lo sumo un par de días. No quedo comprado overnight, como le dicen, es decir, un día, una noche comprado o varias noches comprado, depende de la situación. Y en ese caso hacer trades cortos para operar algún trade para no aburrirme literalmente.
Pero lo que sería holding o hold a largo plazo, lo que sí hago ahí es hacer compras escalonadas. Eso sería un capital ya asignado para compras a largo plazo. Es decir, compro algo y me olvido. Entonces lo que estoy buscando siempre es el mejor precio posible para esto. Y no tengo apuro. No me va a mover el precio, no me va a mover no me va a volver loco ver una variación de precio de corto plazo. Entonces lo que hago es buscar compras al menor precio posible. Yo sé que esto posiblemente baje porque lo veo en los indicadores técnicos y en el contexto fundamental del mercado. Bueno, espero con capital líquido cuando veo que hay una gran caída que puede llegar a significar un buen precio de compra para mí, entro con un poco de capital y así, pero siempre quedándome en líquido para poder comprar más abajo. Esto lo hago en activos que siento fundamentales, que siento que pueden crecer a largo plazo, pues están muy bien en términos de proyección. Esto se puede hacer, por ejemplo, con lo que serían índices, por ejemplo, el S&P. Si uno ve el S&P puede ver que siempre que cayó un poco volvió a subir históricamente desde que se creó, así que ahí no hay tanto riesgo. Por otro lado, podemos tener índices de otro tipo de empresas, como pueden ser tecnológicas, o también incluso buscar empresas que tienen muy buena perspectiva de crecimiento porque uno hizo un análisis fundamental que parece que esté bien. Entonces, eso sería una opción, hacer un DCA, unas compras escalonadas para promediar el precio y luego otro capital alocado a trades de corto plazo para ver oportunidades de mercado, que yo lo hago literalmente para no aburrirme porque me gusta y me divierte porque es algo que me gusta hacer. Eso sería por un lado. Luego, comprar índices que históricamente siempre se recuperaron, si bien los resultados del pasado no determinan los resultados del futuro, sí uno puede decir que la economía en general, a menos que entre una crisis de largo plazo, como ha pasado por ejemplo con Japón, en general van a ir bien y positivos y se van a recuperar, pero para eso no hay que entrar apurado, hay que buscar suelos, caída fuerte, ir promediando la compra y estar mucho líquido. Es decir, cuando digo estar mucho líquido me refiero a tener mucho capital porcentualmente de nuestro portafolio para tener disponible para hacer las compras cuando cae fuertemente y así hacer el DCA o Dollar Cost Average. Eso por un lado. Entonces, para resumir estos tres pasos, estamos hablando de un DCA, compra escalonada para los holders de largo plazo, es decir, para posiciones que uno cree que puede recuperar. Por ejemplo, si uno quiere comprar Bitcoin, yo estoy esperando los 20.000 si es que cae para comprar más todavía y así hacer un promedio de compra de buen precio, pero aún así no significa que no estoy tradeando Bitcoin, por ejemplo, en el corto plazo. De hecho, ayer o antes de ayer hice un video donde hablé qué se puede hacer para hacer trades de corto plazo haciendo un 6% sin apalancamiento. Si uno quiere hacer apalancamiento puede hacer mucho más en un periodo de lateralización que está teniendo Bitcoin y así también con otras altcoins, por ejemplo, o en acciones. Yo estoy jugando muchas opciones en el caso de opciones, de acciones, así que si quieren eso lo puedo explicar en otro video, no se preocupen, no lo vamos a hacer tan largo. Eso por un lado. Segundo, tener liquidez, tener capital líquido para poder operar y hacer compras escalonadas y siempre asegurarse que no estamos comprando en un precio alto, sino que ir promediando para abajo y buscar índices que suelen recuperarse. No solo empresas, sino también índices que representen a la economía de un país, por ejemplo, puede ser bastante práctico en ese sentido. Y el que quiera operar operaciones de caída cuando se rompe un soporte importante puede comprar shorts de corto plazo, por ejemplo, para hacerlo y de esa forma operar shorts para hacer un dinero con la caída. En general, los mercados cuando terminan de corregir tienen un rally alcista muy fuerte que hace ganar bastante dinero a los que estuvieron atentos y comprando en un mercado bajista. Pero hay que tener mucho cuidado de comprar en el mercado bajista en los suelos, no tanto en el camino, todo el camino para abajo, sino buscar bien cuál va a ser el suelo que uno espera que va a ser el soporte fuerte y comprar lo más cercano posible a esa zona. Obviamente que uno hace un DCA porque sabe que tranquilamente puede rebotar y no terminar de caer. Si bien los indicios, por ejemplo con Bitcoin, parecería que en algún momento va a ir a los 18, 20, uno no está siempre 100% seguro de que los 29.000 va a ser el último soporte y luego al alza. Entonces uno no se quiere perder ese rally alcista en caso de que se dé vuelta. Por lo tanto, compro una parte en 39, en 29, por ejemplo, y dejo un capital líquido para esperar a ver si cae a 20. Si no cae a 20, no se compra y si empieza a subir, perfecto, le sacamos algo porque teníamos posición abierta en ese activo y así con todos los activos de la economía. Así que básicamente ese era el resumen que quería comentarles, donde hablamos de cómo podemos protegernos de un mercado bajista y cómo operarlo, y también un resumen de en qué contexto estamos y cómo llegamos hasta acá, que eso es muy importante. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, me gustaría mucho que lo compartan para que más gente se entere del canal también, y como siempre nos vemos en el próximo video.